Hoy hablaremos sobre 3 teorías del aprendizaje. En primer lugar, la teoría del aprendizaje social formulada por Albert Bandura. Él plantea que las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otras personas. Esta teoría del aprendizaje social se basa en las teorías conductistas, pero añade otras ideas importantes. Una de esas ideas es el aprendizaje mediante observación. Los niños observan a las personas que los rodean para imitar cómo se comportan. Esos individuos que son observados son llamados por Bandura modelos. Y en la sociedad nosotros conseguimos muchos modelos influyentes como los padres, los maestros, personajes que salen en la televisión o en el internet, etc. Los niños prestan atención a estos modelos y así codifican su comportamiento. Luego imitan la conducta que han observado. Por cierto, aunque los comportamientos que hayan observado no sean los más apropiados. No obstante, existen en la realidad una serie de procesos que hace que sea más probable que el niño reproduzca un comportamiento socialmente aceptable a que reproduzca uno que no lo sea. Otra cosa también es que el niño tiene más probabilidad de imitar a las personas que considera semejante, y por eso es más fácil que imiten a las personas de su mismo sexo. Además, los refuerzos o castigos que el niño reciba al imitar un determinado comportamiento va a ser menos o más probable que lo continúe realizando. Bandura introduce el concepto de refuerzo vicario. ¿Qué es eso? Bueno, que un niño, para decir si copia o no una determinada conducta, va a tener en cuenta lo que le suceda a otra persona cuando ejecuta ese comportamiento. En otras palabras, una persona aprende mediante la observación de las consecuencias las consecuencias del comportamiento de otra persona. Bandura también habla de los procesos de mediación. Los seres humanos somos procesadores activos de información y por eso somos capaces de valorar la relación entre nuestro comportamiento y sus consecuencias. Por lo tanto, el aprendizaje por observación no puede ocurrir a menos que los procesos cognitivos estén implicados y estos factores mentales medien en el proceso del aprendizaje. En la mediación, Bandura identifica 4 procesos: la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Existe un célebre experimento que realizó Bandura que se llamó el experimento del muñeco bobo, en el cual se hace que unos niños de una guardería vean una película en la cual se insulta y se le pega al muñeco, y posteriormente, cuando los dejaron jugando con el muñeco, los niños imitaron ese comportamiento agresivo. Ahora hablemos de la teoría cognitiva, también llamada sociocultural, cuyo principal exponente es Lev Vygotsky. Él plantea la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo del niño. Vygotsky considera que el desarrollo cognitivo del niño es fruto de un proceso colaborativo y plantea que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. De este modo van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas. En otras palabras, las actividades que realizan los niños en forma compartida permite que interioricen el comportamiento de la sociedad que los rodea. Para Vygotsky, hay un concepto importante en su teoría sobre el aprendizaje y es el de zona de desarrollo proximal. Según él, el papel de los adultos o personas con más habilidades en el aprendizaje es el de dirigir y organizar el aprendizaje de los menores con la finalidad de que puedan dominar ciertas facetas de ese aprendizaje. Esta ayuda que se le da a los niños les permite cruzar su zona de desarrollo proximal, que es la brecha que existe entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Los niños que se encuentran en una zona de desarrollo proximal de una determinada tarea ya están cerca de realizarlas por sí mismos, pero aún les falta un poco para poder integrar algunos elementos. Pero si ellos reciben el soporte y la orientación adecuada, podrán ejecutar la tarea de manera exitosa. Eso quiere decir que con la colaboración y supervisión que ellos necesitan, pueden progresar de manera adecuada para que consoliden nuevos conocimientos y habilidades.
Otro concepto importante para Vygotsky es el de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal que los adultos o maestros le pueden proporcionar a los niños con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. A continuación vamos a hablar de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Ausubel plantea que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Si el maestro logra averiguar eso y enseñar en base a ese aprendizaje previo, va a tener éxito. Ausubel diferencia entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico. El aprendizaje será significativo cuando los contenidos se relacionan de una manera sustancial que no es arbitraria, y eso quiere decir, en otras palabras, cuando una nueva información se conecta con un concepto preexistente que le sirve de anclaje a ese nuevo concepto. Por el contrario, el aprendizaje será mecánico si se produce cuando una nueva información es almacenada arbitrariamente y sin interactuar con conocimientos preexistentes. Estos conceptos que maneja Ausubel son el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por recepción, en ese aprendizaje el contenido se le da al alumno ya elaborado en su forma final y solo se le pide que lo incorpore a su memoria para que pueda reproducirlo posteriormente. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que se va a aprender no se le da a la persona ya elaborado, sino que el alumno debe reconstruirlo. Obviamente este tipo de aprendizaje involucra al alumno porque debe reordenar la información e integrarla. Los tipos de aprendizaje significativos son el aprendizaje de representaciones, que es atribuir significados a determinados símbolos, que generalmente es la manera como aprendemos el lenguaje, por ejemplo, y es este tipo de aprendizaje es el más elemental y de ahí surgen todos los demás. El aprendizaje de conceptos, en el cual las características de ese concepto se adquieren a través de la experiencia directa en sucesivas etapas, utilizando distintas combinaciones que la persona puede tener en su estructura cognitiva previa, y el aprendizaje de proposiciones, que va más allá de la simple asimilación de las palabras combinadas o solas, sino que se trata de aprender el significado de ideas o proposiciones enteras, y eso implica que la combinación entre varias palabras es más que la suma de sus significados individuales. Ausubel también habla del principio de asimilación, que es la reorganización de nuevos significados que surgen en la interacción entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cognitiva existente. Para ello se produce un proceso de diferenciación progresiva de los nuevos conocimientos y posteriormente una reconciliación que los integra con la estructura cognitiva previa. También Ausubel explica que existe un aprendizaje subordinado, que es cuando la nueva información se vincula con conocimientos específicos que ya tenía previamente el alumno, y el aprendizaje supraordinado, que es cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas ya establecidas. Finalmente, Ausubel también identifica el aprendizaje combinatorio, que es cuando la nueva información se relaciona de manera general con la estructura cognitiva previa. Gracias por su atención. Mi nombre es María Hernández y mi número de expediente HPS 151 00 480 V.